Le damos la bienvenida a todas, todos y todos los aquí presentes, desde el colegio y desde la Comisión de Género y Diversidad, a esta apertura de formación en perspectiva de género y violencias por motivos de género, que fue pensada como un ciclo, como una instancia de formación y de reflexión, en la que, bueno, nos podamos visibilizar como operadores y operadoras jurídicas, también como agentes de cambio, ¿no? En este proceso social y cultural que tiene que ver con la lucha contra la violencia machista. No me voy a extender mucho más porque, bueno, quiero pasarle la palabra a Verónica Reynoso, vicepresidenta del colegio, y para ya dar lugar a los disertantes, que tenemos el placer de que nos estén acompañando, y después con todo lo que tenga que ver con la capacitación en sí y demás, lo vamos a estar explicando al final para no restarle tiempo ahora a los disertantes. Así que nuevamente es un placer y un orgullo que se esté dando la apertura a este ciclo. Vero. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Reitero la bienvenida a nuestro colegio de abogadas y abogados de la segunda circunscripción, en especial a Dora y a Yuyo. Es un honor que nos acompañen en la apertura de este ciclo de capacitación en el marco de la adhesión de la Ley Micaela. Para nuestro directorio es un orgullo haber podido aprobar por unanimidad el proyecto de adhesión que presentó la comisión de nuestro colegio de Género y Diversidad. Si bien todos los fundamentos que están en los considerandos de la resolución del directorio son importantes, queremos remarcar algunos, como nuestro fuerte compromiso con la efectiva vigencia de los derechos humanos de las mujeres, y el mismo compromiso en la formación de un sistema de justicia que esté comprometido con los derechos humanos vigentes, que tenga perspectiva de género y que sea capaz de corregir las desigualdades y de censurar las discriminaciones. Desde el principio, desde que se sancionó la ley Micaela, distintas instituciones y organizaciones de la sociedad civil han manifestado su voluntad de adherir a los conceptos de esta ley, lo que nos demuestra que existe una decisión en la comunidad toda, en gran parte por lo menos de nuestra comunidad, de construir colectivamente una sociedad igualitaria y libre de violencias. Nosotros, abogados y abogadas, como operadores de justicia, del sistema judicial, tenemos una mayor responsabilidad en la implementación de esta ley. Como auxiliares de justicia nos resulta imperioso transformar los estereotipos culturales patriarcales que han dominado a la sociedad toda y sobre todo a la estructura judicial. Uno de los objetivos de estas capacitaciones no solo son que conozcamos todos y todas el marco normativo específico que contamos en nuestro país, sino también que podamos ver al enfoque de género como una categoría de análisis de todo el derecho, para así poder garantizar una justicia con perspectiva de género. Para poder obtener esa justicia con perspectiva de género, debemos poder defender, peticionar y sentenciar con perspectiva de género. Es conocido por todas y todos el divorcio que existe entre el discurso normativo, que es ampliamente garantista, y la práctica concreta en los tribunales. Hemos sido testigos de sentencias donde hay una absoluta ausencia de la tutela judicial efectiva de los derechos de las mujeres y las diversidades. También hemos visto ignorancia inexcusable de derecho, pero también hemos visto sentencias impregnadas de prejuicios, de discriminaciones, de rémoras religiosas, de actitudes sexistas y hasta de eternos considerandos donde se trata discursivamente de criminalizar actos que el derecho no criminaliza.
nuestra provincia no ha estado ajena a eso, y como muestra solo basta recordar el caso de Ana María Acevedo. Para nosotros, no obstante, el sistema de justicia sigue siendo y sigue teniendo un potencial importante en la promoción y legitimación de esos cambios sociales y culturales que queremos, tendiente a garantizar la efectiva vigencia, la plena vigencia de los principios de igualdad y de no discriminación. También tenemos que recordar que la ley de adhesión de Ley Micaela en nuestra provincia establece claramente que la autoridad de aplicación, la Secretaría de Gobierno de Igualdad y Género, hoy que tiene estatus de ministerio, puede articular con los colegios de abogados las capacitaciones, y en su decreto reglamentario también establece la posibilidad de conformar una red intersectorial donde los colegios profesionales también seríamos convocados para poder efectivizar el cumplimiento de la ley Micaela. Queremos agradecer y aprovechar este espacio para agradecer a las dos comisiones de nuestro colegio que trabajan la temática, que son la Comisión de Género y Diversidad y la Comisión de Asistencia a la Mujer en Situación de Violencia. Por último, como mujer y por mi compromiso con la lucha por los derechos de las mujeres y las diversidades, además de un orgullo, esta actividad me llena de emoción por haber podido cumplir uno de los proyectos que me propuse al asumir como vicepresidenta del colegio. Creo que la adhesión a la ley Micaela no es un avance meramente simbólico, sino que realmente nos brinda las herramientas que necesitamos para poder interpelar y luchar contra las matrices de violencia y exclusión. Para mí, en particular, la sonrisa de Micaela como bandera es un compromiso de militancia. Bueno, muchas gracias. Gracias, Vero. Bueno, sin más, le damos la palabra entonces primero a Dora, que nos está aquí acompañando. Nuevamente, Dora, muchas gracias, un placer tenerte aquí con nosotros, nosotres. Bueno, Dora es doctorada, magíster, socióloga, historiadora, feminista, así que bueno, sin más, Dora, te damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Es un enorme gusto. Primero, celebro lo que ha decidido el colegio, la comisión, un paso notable de enorme significado por la resonancia que tiene adherir a la ley Micaela, nada menos que en el conjunto corporativo que tiene absoluta incidencia en la aplicación de justicia en nuestro país. Y la segunda cuestión que quiero celebrar es que nos reunamos una vez más con Yuyo en esta suerte, ¿cómo decir?, de emprendimiento que estoy segura va a traer grandes consecuencias para remover los escombros de los valores de la violencia patriarcal. Entonces, yo voy a hablar más o menos unos 20 minutos por ahí. Les voy a pedir disculpas, a las 19 horas tengo que ir para otra actividad que estaba muy pactada, y bueno, así que vamos a las cosas. A mí me gusta decir muchísimo que la ley Micaela surge de una conversión absoluta, de una tragedia en una tan extraordinaria condición de solidaridad para toda la sociedad argentina. Esto es lo que ocurrió con la decisión de Yuyo y Andrea de promover con toda la obsesión necesaria para que eso sea realidad,
en fin, la articulación necesaria para la promoción, para la sanción de esta ley fundamental. Esta ley fundamental, a mí me gusta decir, es una ley vertebral del Estado argentino. No es una ley que se insinúa como, en fin, como un mandato, una regla que tiene que ver apenas con una cierta consecutividad de arreglo, ¿cómo decirlo?, de maquillaje político, ¿eh? No se trata de un maquillaje, es el Estado argentino el que se obliga por la ley a extinguir todas las jerarquías de género. Esto es lo que obliga la ley. El trazo intenso de la ley dice eso, porque efectivamente es una ley que quiere que el Estado, en todas sus políticas, sus iniciativas, sus determinaciones, sus intervenciones, sus fallos, sus sentencias, se apeguen exactamente a lo contrario de la inequidad y de la desigualdad humana. Esto es lo que entraña la ley Micaela. Entonces, permítanme decirles que el Estado se obliga a desabastecer de fuste libre patriarcal a cualquiera de sus formas, en cualquiera de sus poderes. Todos sus poderes están obligados a capacitarse y a hacer una admisibilidad entrañable de la ley. Esto es lo que quiero decir. La ley tiene que ser entrañada, no es solamente una admisibilidad de superficie, tiene que ser entrañada, y por eso quiero significar absolutamente el grupo humano que ha tomado ahí la iniciativa de esta capacitación, porque tiene absoluta gravitación, insisto, en lo que es la administración de justicia en nuestro país. Cuando digo que el Estado se obliga a ser desabastecido de valores, de conformaciones, de configuraciones patriarcales, quiero decir que el sistema patriarcal es un sistema de enorme constitutividad a lo largo de los tiempos, y de lo que alguna muy importante voz feminista, Celia Moró, llamó, usando un término que en realidad era de Sartre, la metaestabilidad conseguida transhistóricamente por un sistema tan insidioso, tan injusto y tan absolutamente arbitrario como es el sistema patriarcal. La regencia de unas jerarquías de género dada a los grupos masculinos de nuestras sociedades se articula en realidad con una temporalidad histórica que ha sido muy analizada, que es, siempre me gusta decirlo, el Neolítico superior. No es, insisto en esta frase que a menudo uso, miren, el sistema patriarcal no viene embutido con la especie humana. La naturaleza humana nada tiene que ver con el sistema patriarcal. O sea, no hay ninguna orden normativa en la instancia biológica, natural, etcétera, que diga que hay una regencia superior de un grupo humano sobre otro grupo humano. Es decir, que hay una valencia superior del grupo masculino sobre el grupo femenino. Eso no tiene nada que ver, no es ninguna instrucción que venga desde la biología y la naturaleza, nada que ver. O sea que tampoco tiene que ver, y también insisto siempre en esta frase, con lo sobrenatural. Con obviamente, el imaginario, la dimensión religiosa, que es una dimensión como, en fin, como todas las otras dimensiones en nuestra existencia, pero señalar a Dios como responsable de la jerarquía ominosa de los seres humanos es un despropósito que termina ultimando, obviamente, la idea de un Dios absolutamente equitativo y justo. Liberemos a Dios del mandato de haber impuesto jerarquías de los varones sobre las mujeres. O sea, no es por naturaleza y no es por lo sobrenatural. Yo quiero insistir mucho en esto, porque a mí me parece fundamental que se conozcan los episodios que se concatenaron en orden a darle una consistencia al sistema patriarcal. Y eso tiene que ver con los grandes cambios ha habido a lo largo de ciclos y ciclos y ciclos, por el que efectivamente en algún momento determinado el orden clánico precedente de nuestros antecesores, determinó algo que también abastece el sentido del muñón, probablemente del orden simbólico. Las mujeres
fueron determinadas a ser entregadas a otros clanes, y la instalación del muy conocido tabú del incesto, por el cual las mujeres debieron ser rotadas a otros grupos. Y ahí viene una maniobra que es notablemente intrincada, pero que ha sido muy abastecida de historiografía, y es la experiencia de patrimonialidad. La primera experiencia de patrimonialidad, la experiencia de adueñamiento, la experiencia de alienación de un grupo humano que sufre a merced del otro. ¿Por qué? Porque efectivamente sabemos hoy que la práctica, la experiencia de la patrimonialidad se dio primero con los grupos femeninos. Se dio primero con los grupos femeninos, ¿no? La idea de adueñamiento no tiene nada de privatización, ¿no? Los cuerpos femeninos fueron sujetados a órdenes patriarcales, pero lo que quiero decirles es que eso sugirió después la extensión del sentido de la privatización, del adueñamiento, del orden privado, en el sentido de patrimonialidades, que siguió la humanidad respecto de recursos naturales, fuentes de agua, bosques, labrantíos y obviamente rebaños. Entonces me gustaría decirles que sostener esto, la primera experiencia de adueñamiento, de privatización se dio sobre cuerpos femeninos, y luego una experiencia extensa de adueñamientos de otros recursos más. Entonces tenemos un orden constituido patriarcalmente, hacía 8.000, 9.000 años, no sabemos muy bien, algunas fuentes historiográficas mencionan solo 7.000 años, es difícil acertar. Lo que quiero decirles es que el patriarcado, una vez que irguió su potestad sobre las poblaciones femeninas, ha tenido experiencias más graves, mucho más acendradas, y ha tenido por momentos alguna suerte de aflojamiento. Yo voy a recordar algo que ustedes como abogadas, como abogados, como abogades conocen muy bien, y es el derecho romano. El derecho romano implica una potestad del pater familia. El pater familia tiene una tal potestad que no se abandona ni siquiera cuando las hijas se casan. Ustedes recordarán que el pater familia tiene el dispositivo de ser dueño absolutamente de los cuerpos, porque puede determinar la muerte. Sobre todo, ustedes saben que hay tal vez una circunstancia, cuando nacía una niña se le exhibía, y si el padre la aceptaba estaba bien, y el padre podía rechazar inclusive esa niña. Entonces, para algunos pueblos bárbaros el derecho romano era absolutamente impactante en ese aspecto. Esto no quiere decir que los pueblos bárbaros no conocieran patriarcado, pero quiero decir que hay algunos ensayos romanos que implican más o menos esta perspectiva, el acendrado patriarcalismo de la sociedad romana. Y estoy segura de que ustedes seguramente de esto conocen, porque hay algo que siempre reclamo, y es la baja dosis de historia que tienen las carreras de abogacía. La baja dosis de historia. Se da muy poco historia, lo cual consagra una circunstancia extraña. Consagra la idea de que el derecho más o menos tiene una estabilidad inmensa, y que pocas veces se puede ver cómo el derecho actúa según contextos de gran significación que efectivamente van a dictarle sus conceptuaciones. No quiero detenerme mucho más sobre lo que es la historia del patriarcado en Occidente, pero decirles que hay un momento de gravitación patriarcal exuberante, y es el cambio notable de época que va desde el antiguo régimen a la iniciación de nuestro sistema moderno. Esto es notable. Ahí hay una regresión absoluta de derechos. Es notable porque el Occidente obviamente gana el sentido tremendo de la Revolución Francesa, de las concepciones liberales y demás, en una perspectiva de ¿qué? De reconocimiento de la soberanía individual, ¿no es cierto?
Esto es el orden moderno. División de los tres poderes, soberanía individual, crecimiento de los derechos individuales, etc. Tal es la promesa, además de la Revolución Francesa. Ahora, notablemente, es el momento en que se hiergue el Estado moderno, el orden jurídico moderno, y ahí voy a insistir en decirles es que hay una determinación regresiva sobre los derechos de las mujeres. Es notable la opacidad y luego la resituación que sufren las mujeres. Paradigmáticamente, el orden burgués, que es el orden moderno, es decir, quiero decirles que la privatización de la que hablé en el Neolítico Superior nada tiene que ver con la privatización de la propiedad moderna en el sistema capitalista, no es eso, es la propiedad clánica en el pasado, ¿no? Ahora estamos frente a una circunstancia también notable, que es cristalización del modo de producción capitalista, nuevo orden fundado en los valores, en la ideología, en el imaginario burgués, etcétera, etcétera, y una consolidación del Estado moderno, que parte los tres poderes y que habilita esta sugerente individuación, y una plataforma de igualación, por lo menos formal, de los individuos, con una retracción completa de los derechos, los pocos derechos, pero que tenían las mujeres. Entonces, la instalación de las mujeres en el seno del hogar. La idea de que las mujeres están llamadas a la procreación, a los cuidados, y que para los hombres, obviamente, el mundo público, el mundo de la actividad económica, el mundo del desempeño económico, el mundo del poder político, el mundo inclusive del quehacer científico está reservado a la población masculina. Y no voy a, como decirles a ustedes, profundizar en la enorme cantidad de historiografía que tenemos respecto de esa notable jerarquía con que se nutre lo masculino, y además el sistema patriarcal se puede visibilizar muy bien en, obviamente, la configuración del orden jurídico moderno. Siempre me gusta decirles que lo primero que inventa el Estado moderno es el derecho privado, no es el derecho público, es el derecho privado. Es el derecho que va a regular la vida privada. ¿Y cómo se va a regular? Si ustedes vuelven a analizar lo que es el gran, tremendo código de 1804, sus réplicas y sus adaptaciones en América, sobre todo en América Latina, no fue el único código que se expandió, pero fue el que más adaptaciones tuvo. Es evidentemente el código napoleónico, en 1804. Pero nuestro código civil es de 1869. 1869. Ha pasado un ciclo largo. Sin embargo, nuestro Código Civil de 1869, puesto en vigencia en 1871, repite exactamente la misma circunstancia de 1804. Las mujeres son relativas incapaces, son jurídicamente inferiores, porque, bueno, repasemos lo que decía el código, nuestro código de Vélez Sarsfield, respecto de la situación de las mujeres casadas, y ustedes lo saben muy bien. La mujer casada no podía comerciar, no podía educar, no podía educarse, no podía trabajar, no podía ir a los tribunales sin el consentimiento del marido. Entonces, aún en los lugares donde no hubo codificación, el caso de Inglaterra, el caso, en fin, sobre todo, bueno, de lo que eran ya las colonias, en fin, la idea de desarrollo en Estados Unidos, etcétera, donde efectivamente las características no existe la codificación, ustedes lo saben muy bien, existe otro tipo de circunstancia, que tiene, para el caso, releva la misma situación. Las mujeres también estaban sometidas a la potestad del marido en los casos de Inglaterra y en los casos de Estados Unidos, y en general ahí donde el hábito de la codificación no era tan prominente. Entonces, el hecho de que las mujeres no pudieran ir a la universidad, ¿no? A mí me gusta siempre recordar que Dorotea Bucca fue una notable académica que en el siglo XIV tenía jefatura de cátedra en Bolonia, la primera universidad que conocemos,
y efectivamente en el siglo XIX las mujeres no podían ir a la universidad. Lentamente conquistaron lentamente conquistaron la posibilidad de ir a las universidades. Es muy probable que las universidades norteamericanas situadas al este fueran las primeras en recibir de alguna manera a las mujeres. Lentamente las universidades se abrieron, algunas excepciones, ¿no? La Universidad de Londres, por ejemplo, podía admitir mujeres, y hay una historia interesante sobre la London University que muestra que, dado que en esta universidad se permitía la matrícula de las disidencias religiosas, es notable la relación entre los vínculos de la religiosidad y el orden universitario. Sería 260. Entonces, la London University sí fue una universidad que le abrió posibilidades a las mujeres de manera capilar, no de manera masiva, pero mucho antes que Oxford y Cambridge. Oxford y Cambridge le abrieron las puertas a las mujeres en la década de 1860, finales de la década. Les diré que con mucho escándalo por parte de la comunidad masculina. Y voy a agregar algo más. Las habilitaciones, los degrees completos para estas dos grandes universidades se daban según circunstancias. Ha habido casos de excepcionalidad en que efectivamente las muchachas conquistaban el mismo degree paritario que los varones. Pero una homologación completa de la titulación en Oxford y Cambridge para igualitaria de varones y mujeres se obtuvo recién, así de manera, no por excepcionalidades. Han habido muchas egresadas de Oxford y Cambridge que inclusive se doctoraron, ¿no? Por caso, puedo traer algunos casos, pero era muy excepcional que el degree fuera totalmente habilitante en paridad con los varones. Eso se consiguió recién, Oxford y Cambridge, después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, estoy hablando de circunstancias tan irracionales como esta disparidad en orden a las jerarquías. Es cierto que el propio derecho el propio orden jurídico era muy abastecido de sentidos por el propio orden científico. El ordenamiento científico del siglo XIX es propatriarcal, absolutamente propatriarcal, de modo que no puede sorprender que hubiera un abastecimiento de esas nociones. No puedo desde luego situar la enorme captación que había de lo que se presuponía eran elementos científicos dentro del orden jurídico. Entonces, quiero apurarme más y decirles que en ese suelo tan desigual surgió el feminismo. El feminismo surge evidentemente en el espejo. Las primeras feministas en general estuvieron en la misma procura de la lucha abolicionista. Las mujeres, las primeras feministas, se veían en el espejo de la esclavitud. Y aún cuando la esclavitud obviamente había terminado en países de Occidente en la segunda mitad del siglo XIX, John Stuart Mill, ese gran amigo de la emancipación femenina, que con su mujer, con Enriqueta, dejó páginas notables, sobre todo un texto que me parece que ustedes conocen, que se llama Sobre la libertad, que es un texto enjundioso, obviamente, de, ¿cómo decirle?, de calce liberal radicalizado, es otra especie de liberalismo radicalizado. John Stuart Mill va a escribir, justamente en esa década, 1860, una serie de artículos, en los que luego va con esos artículos a confeccionar un libro que se llama La esclavitud femenina. Y entonces, que se publica ahí, en finales de esa década, y en ese texto que se puede conseguir, si entran en internet, estoy segura que hay alguna versión, a veces ha sido traducido como, en general, la esclavitud femenina, ha sido la titulación tal vez más usada. Y ahí John Stuart Mill dice de manera
muy impactante en una de las célebres momentos del texto, en el que pinta la circunstancia del sometimiento que sufren las mujeres. Dice, brilla una circunstancia en todas partes que es el fin de la esclavitud, pero queda una esclavitud supérstite, queda una esclavitud que todavía no ha podido ser defenestrada, la esclavitud de las mujeres. Entonces, me voy más rápido, el feminismo también llegó a la Argentina a inicios del siglo XX, con una notable leva de mujeres, casi todas procedían del libre pensamiento, del socialismo, etcétera, y fue una fragua fundamental, sobre todo para conseguir, en el año 1921 se consigue, y voy a decir que esto es muy difícil atribuirlo a las feministas, porque las feministas le ponían el tono a la inferioridad jurídica. Esto era fundamental en su agencia. Resolver, superar la ominosa inferioridad jurídica. Pero quiero decirles que no estaban tan atentas nuestras queridas abuelas feministas respecto de un elemento que era tremendo en nuestro Código Penal. En 1921 se resolvió eso. Y voy a recordar que el Código Penal, hasta la reforma en 1921, puesta en ejecución en 1922, prácticamente autorizaba la muerte de aquellas mujeres que habían deshonrado al marido, o de aquellas muchachas que habían deshonrado al padre. Se llamaban crímenes de honor o crímenes de dolor. Largo repertorio que todavía necesita ser analizado. En cuanto tenga tiempo, me he prometido, tengo muchos fallos que hemos recogido por ahí, respecto de cómo se atenuaba completamente, se morigeraba absolutamente a lo que hoy llamamos femicidio, al homicida que ultimaba en nombre del honor. Voy a recordar que como en ese momento las feministas no habían reparado totalmente en la fragua significante de violencia, evidentemente no se les escapaba. Sí, he visto alguna feminista argentina que ha trabajado alguna vez una nota respecto de el significado brutal que tiene esto de matar a una mujer en nombre del honor. Pero no, quiero decirles que no era parte de la agenda. La primera gran modificación, en 1921 se modifica el Código Penal, y ustedes recordarán eso, ¿por cuál? ¿Cuál es el supérstite? La emoción violenta. Bueno, la emoción violenta se instala ahí en esa reconfiguración del Código en 1921-1922. Las feministas avanzaron notablemente en la década del 1920, tuvimos la primera gran modificación del Código Civil, 1926. Voy a recordar que ahí obviamente se superaron todas estas ominosas circunstancias, menos una, todavía sobrevivió hasta 1968, ¿cuál? Que la mujer casada, aunque fuera dueña de todo un territorio, no podía enajenar ningún bien propio sin la autorización del marido. Ustedes recordarán esto, en 1968, el ministro Borda, ministro de la dictadura de Onganía, fue quien superó esta circunstancia, y obviamente siempre hemos justificado, hemos explicado este acto de Borda, porque efectivamente Borda pensó con una clarísima relación de clase. ¿Quiénes eran las propietarias? Las mujeres de su clase. La mayor parte de la gente, digamos, pudiente en nuestro país era mujeres que podían tener patrimonios propios, ¿no? Heredados y demás. Entonces, es probable que Borda, todavía no ha merecido Borda una tesis doctoral, así que les inspiro que trabajen Borda, porque además modificó dos cuestiones, inclusive facilitó la cuestión de la separación vincular, porque en realidad, quiero decirles que en 1926 tuvimos esto, en 1947 ganamos el voto, en una saga extraordinaria que le debemos en gran medida a todas las antecedentes luchadoras, pero efectivamente
a una circunstancia en la que fue gran protagonista Eva Perón, en la obtención de ese voto en septiembre de 1947, bueno, pero persistía esta rémora que fue solo superada en 1968. Entonces, quiero recordar que en 1954 obtuvimos la ley de divorcio vincular. Y que hubo un retroceso dramático en abril de 1956, cuando la ley de divorcio vincular se suspende por un decreto sine die. Trastornos tremendos institucionales en nuestro país, ¿no? Es decir, un decreto suspendió sine die el divorcio vincular que habíamos ganado en 1954. Saben ustedes que después de retomada la democracia, ahí vale la pena decir que hubo grandes cambios en los años 60, 70, una enorme movilización de mujeres a las universidades, en los movimientos sociales, políticos, etc. Y desde luego no puedo dejar de narrar la noche oscurísima del terrorismo de Estado en nuestro país, y también la saga fundamental debido a mujeres en este país, madres y abuelas de Plaza de Mayo. Lo que es una desmentida respecto de las ideas forjadas en el siglo XIX, respecto de una cierta debilidad, de una cierta solamente conato emocional para las mujeres, de una debilidad física desde ya, y una debilidad, como decía el siglo XIX. Voy a recordarles que en el siglo XIX era muy común pensar que las mujeres teníamos una segunda inteligencia, esto es, una inteligencia precaria. Entonces, retomada la democracia en nuestro país, desde luego sobrevino una ola feminista, muchas mujeres nos habíamos ido al exilio, volvimos feministas del exilio, y otras muchísimas mujeres que habían resistido acá, reconocieron esta inmensa asignatura del para sí, de una subjetividad resonante. Y pudimos superar algunas situaciones del pasado, ¿no? Algunos pensamientos del pasado que eran un poco tontos, respecto de pensar que las feministas eran un grupo de mujeres egoístas solo pensando en los derechos de sí. En fin, quiero terminar con esto. Una enorme cantidad de derechos hemos conquistado en la Argentina desde la retomada de la democracia. Ustedes recordarán cuáles son estos, pero voy a decir, 1985 se suscribe nada menos que la CEDAW, la gran convención contra todas las formas de discriminación. Más adelante, después que en el 94 tenemos la gran convención de Belén do Pará contra todas las violencias, y en un orden de un feminismo que había renovado absolutamente su agencia. Y se puso en enorme sobredeterminación la lucha contra las violencias. Ahí los feminismos se dieron cuenta absolutamente, los cambios habidos en los 60 y 70, que es la segunda ola feminista, significó algo que a mí me gusta decir de manera aproximada y económica. Las mujeres retomaron sus cuerpos. Las mujeres retomaron sus cuerpos, los significaron de otro modo, y significaron las tremendas agresiones psicológicas, simbólicas y físicas, de las que habían sido objetos. De modo que cambió completamente la agenda. Y terminar diciéndoles que, bueno, la Argentina es uno de los países que ha tenido un cambio enorme en el Código Penal respecto de la caracterización que tienen las violencias contra los delitos contra la integridad sexual y no más la honestidad. Fíjense que honestidad es un remedio absoluto del valor patriarcal. Y desde luego lo que había quedado pendiente, esa circunstancia brutal, ¿no? Que era el avenimiento, hasta que la pobre criatura Carla Figueroa fue muerta en La Pampa a raíz del avenimiento. Entonces, en fin, hemos tenido una serie de leyes. Argentina se ha colocado desde el punto de vista formal como uno de los países con mejor repertorio de leyes que amparan los derechos de las mujeres y de las diversidades. Y voy a recordar la 26485, que es una ley integral contra todas las violencias, contra todas las formas de violencia.
la ley de matrimonio igualitario, que es un paso notable en la dignificación de todas las personas, y desde ya en ese paso extraordinario que fue la ley de identidad de género del 2012, y Yuyo seguramente me lo ha oído decir muchas veces, y voy a decirlo una vez más. La ley de identidad de género fue el principal bien de exportación que ha tenido la Argentina, hasta la ley Micaela. El segundo bien importantísimo de exportación de la Argentina es la ley Micaela, ley que quiere ser imitada hoy día en diversos países de América y fuera de América Latina. Bueno, muchísimas gracias, me extendí un poco de más, y yo voy a escuchar hasta las 19. Muchísimas gracias por toda la atención. Dora, muchísimas gracias nuevamente, sumamente enriquecedor escucharte, y nos podríamos seguir escuchándote, pero bueno, por supuesto entendemos que también tenés otras obligaciones, así que nuevamente muchas gracias, y queremos darle ahora la palabra rápidamente también a Yuyo García. Tenemos el honor que nos esté acompañando el papá de Micaela García. Gracias, Yuyo, por estar acá con nosotras. Con nosotros, ahí te pasamos la palabra porque sabemos que también estás apremiado de tiempos. Da silencio, ahí está. Hola, sí, estamos complicados de charla y mala gestión que se suma, porque me toca la implementación de la ley Micaela en la provincia de Buenos Aires, que es un desafío muy grande. Y bueno, para decir en primer lugar que la ley Micaela lo que establece es que las personas que trabajan en el Estado tengan formación en perspectiva de género, en la temática de género, para que tomen decisiones en cualquier área, porque no están obligadas solo a las personas que están relacionadas con las áreas de género de los diferentes estados, sino que absolutamente cualquier área tiene que tener perspectiva de género. Y un poco esto que hablaba Dora, de la asignación de roles para varones y mujeres que tienen miles de años, es lo que la ley Micaela intenta modificar e intenta romper, digamos. La ley de adhesión de la provincia de Santa Fe adhiere completamente a la ley Micaela Nacional. Por lo tanto, todo lo que cabe a la ley nacional cabe también para la provincia de Santa Fe. Define, como dijo Verónica, una autoridad de aplicación que tiene que apoyarse en el Colegio de Abogados de la provincia. Y bueno, es una tarea enorme, tratando de romper una cuestión de que se habla mucho de la cuestión discriminatoria hacia las mujeres y hacia las identidades de género no binarias. Pero para entender cabalmente el problema hay que hablar de un concepto mucho más complejo que el de la discriminación. Las discriminaciones siempre son hacia una persona en su calidad de individuo. En cambio, el no acceso real hacia determinados derechos de las mujeres y otras identidades de género a los derechos que existan en el papel, que existan en las leyes o en las normativas, se debe a lo que se conoce como una desigualdad estructural. Y la desigualdad estructural es el no acceso a determinados derechos por la pertenencia a un determinado grupo. Por ejemplo, hay desigualdad estructural por ser de una determinada raza, hay desigualdad estructural por profesar una determinada religión, hay desigualdad estructural por tener la piel oscura, hay desigualdad estructural por ser pobre, hay desigualdad estructural por ser mujer, y hay desigualdad estructural por ser género disidente. Y un poco lo que hay que entender es esta cuestión, es que la desigualdad estructural se mete en las decisiones más íntimas y más profundas que tenemos nosotros como individuos y como personas.
En este momento hay decisiones políticas muy fuertes de un gobierno nacional en impulsar esta temática. A mí me da placer escucharlo a Alberto hablar de cualquier tema, que le habla a todas, todos y todes. Le cuesta bastante menos que lo que me cuesta a mí. Pero esa decisión política, solo por la decisión política tampoco alcanza, porque esto de la desigualdad estructural se mete en lo que somos cada uno de nosotros, en nuestro ser más íntimo. Y estas cuestiones me parece que tenemos que tener suficientemente claras. Y los que más las tenemos que tener claras somos los varones, que tenemos ciertos privilegios que las mujeres y la identidad de género no binaria no tienen. Y no son privilegios que nos dan las leyes, son privilegios que nos da una construcción social de miles y miles de años de determinados lugares habilitados hacia los varones que no están habilitados hacia los otros géneros. Pero también hay que entender que no todos los varones tampoco gozamos de algunos privilegios. Para que gocemos de esos privilegios tenemos que ser varones, no tenemos que tener la piel tan oscura y tenemos que tener alguna moneda en el bolsillo. Porque si no tampoco accedemos a esos privilegios. Me parece que estas cuestiones nosotros las tenemos que tener muy claras. Y la cuestión es bastante compleja porque excede las decisiones íntimas y propias que tenemos algunos varones, digamos. Y la excede porque voy a ponerme yo como ejemplo, digamos. Yo sé que por la edad que tengo 55 años, voy a estar en un proceso de construcción hasta el último día, porque fuimos creados de una determinada manera que no está bien, y que hay que cambiar y que hay que empezar a cambiar. Pero vamos a suponer que yo puedo lograr desconstruirme el 100%. Aún así, una gran parte de la sociedad me va a dar privilegio que los voy a tener independientemente de que yo los quiera tener o no. Hasta ahí es complejo la situación, digamos. Independientemente que yo quiera tener esos privilegios o no. ¿Y por qué? Porque soy varón, tengo la piel bastante clara y algunos pesos en el bolsillo. Cuando nosotros entendamos este sistema de desigualdad y esta cuestión de no acceso a determinados derechos, no vamos a poder encontrar la solución a determinadas temáticas. Y me parece que este tipo de charla, este tipo de encuentros, de sensibilización, de instalar un tema, sirven como una instancia inicial, pero creo que hay que trabajar otro tipo de cuestiones, otro tipo de actividades, que ojalá se pueda hacer de manera presencial, a través de lo que se conoce como la educación popular y feminista, como se nombra ahora, donde los saberes se construyen colectivamente a través del diálogo, y tenemos que salir de ese formato del que sabe le enseña a los que no saben, la pedagogía de la respuesta, y pasar un poco más a la pedagogía de la pregunta, a que la pregunta no sea entendida como sinónimo de ignorancia, sino que la pregunta sea interpretada como un interés de aprender determinadas cosas, incluso la pregunta como cuestionadora del status quo establecido. Y la tarea que tenemos es una tarea enorme, y creo que lo que hay que trabajar es no solo en la implementación de la ley Micaela, porque la ley Micaela viene en cierta forma, es una herramienta que en cierta forma viene a corregir un montón de malformaciones que traemos nosotros de nuestro sistema educativo y familiar también. Pero el sistema educativo, por ejemplo, también hay que trabajar, porque si nosotros en todas las carreras del sistema universitario, que son las personas que mayoritariamente van a ser los dirigentes del futuro, instalamos la temática de género de manera transversal, la montaña que le queda a la ley Micaela va a ser un poco más enana, y la vamos a poder encarar
de otra manera. Yo no he visto muchos avances en las modificaciones de los planos de estudio, sobre todo en las carreras de abogacía. Las carreras de abogacía no tienen absolutamente nada de género en todo su desarrollo. Hay algunas universidades que están poniéndose a pensar en incorporar estas cosas, pero están pensando en instalar una materia. Yo recuerdo, yo soy ingeniero, como nosotros los ingenieros estudiábamos educación. Una vez que no nos interesaba para estudiarla, no nos interesaba para aprobarla, y cuando zafábamos nos olvidábamos de que eso había sido parte del sistema, o incorporarla en una sola materia en el primer año de la carrera. Me parece que hay que encarar el desafío de meter la temática de género en muchísimas materias, en tratar de hacer un análisis del Código Civil, del Código Penal, del Código Civil, del Código Laboral, con perspectiva de género, y estudiarlo de esa manera, de una manera totalmente transversal. Algunas otras carreras, ingeniería, que lo que conozco, fui decano de una facultad de ingeniería, en la UTN, se ha animado a incorporar la temática de género, al menos en una materia, en su currícula, digamos. Y creo que si se puede en ingeniería, con esto que hablaba Dora de asignación de roles para varones y mujeres, si hay una carrera que la sociedad más la asigna hacia los varones, son las ciencias exactas y sobre todo las ingenierías, donde el porcentaje es muy chico de estudiantes mujeres formándose para ser ingenieras, y entender que el Estado tiene un rol fundamental en esto. A mí me toca ser, por ejemplo, representante de la Universidad Tecnológica Nacional en la red universitaria de género del Consejo Interuniversitario Nacional, que agrupa las 68 universidades públicas de nuestro país. Y uno ve determinadas injusticias que se dan en esos ámbitos, ve cómo esto del techo de cristal, que es una manera teórica de definir cómo hay algo que no está en las normas, que no está en las leyes, pero que impide que las mujeres ocupen lugares de poder y lugares de decisiones importantes en los caminos en donde se elige ir, ¿no? Afortunadamente hubo una publicidad que supongo que la mayoría de ustedes recordará, donde había una mujer ingeniera de Atucha con un casco blanco que mostraba a una mujer ingeniera trabajando, digamos. Y en la UTN, 1 o 2 años posteriores, la cantidad de mujeres que se anotaron a estudiar ingeniería fue mucho más alto que las que están estudiando hoy, por ejemplo. Eso pasó en la UTN. Hoy recién, si bien la curva es ascendente en cantidad de mujeres estudiando en todo el sistema universitario, pero ingeniería también, todavía no se ha llegado al pico ese que se logró estar en el 2011, 2012, respecto de la cantidad de mujeres que decidían estudiar ingeniería. Y creo que tan solo una propaganda oficial logró eso, el poder que tiene el Estado como transformador de la realidad. Para no extenderme demasiado, porque hay una cuestión de tiempo que también me complica, lo que le quiero decir es que nosotros tenemos que pensar la ley Micaela para implementarla en aquellas personas que no creen en esto, mayoritariamente varones. Lo que por ahí uno ve y hay es que muchas instancias de implementación de la ley Micaela es para hablarle a las mujeres que ya están comprometidas. Y si realmente queremos que la realidad cambie, a los que tenemos que transformar en su fibra más íntima, a los varones
a las personas que no creen en esto, mayoritariamente varones. Y para eso, digamos, hay que hacer actividades que interpelen la forma de actuar y de ver las cosas que tenemos muchos varones, y sobre todo aquellos varones que no creen absolutamente en nada de esto. Y creo que de una primera instancia de formación, lo que por ahí lo que podemos lograr es tan solo que generar una pequeña duda en aquellos varones que entraron porque la capacitación es obligatoria, que no tienen ganas de estar ahí, que lo hicieron para no recibir una sanción, que es todo lo que marca la ley, y que tienen que participar. Tal vez sembrar alguna pequeña duda va a posibilitar que ese varón escuche a una hija o alguna nieta en alguna sobremesa, algún comentario relacionado con la temática, y que a través de esa escucha, tal vez cuando lea el diario y vea una noticia respecto de esto, lea el título y el encabezado, y tal vez al leer el título y el encabezado y le haga una pregunta a esa hija o esa nieta, otra vez lea un artículo completo, y así de a poquito ir entendiendo que puede haber un mundo diferente en las relaciones entre los diferentes géneros. Y tal vez en la segunda instancia de capacitación venga con la mente un poco más abierta a aceptar nuevas formas de relacionarse con los diferentes géneros. Creemos que ese es el camino, y tenemos que animarnos por ahí a salir un poco de estas charlas formato acto que están bastante generalizadas, las charlas que parecen ser una clase magistral en una universidad, porque si nosotros creemos que porque le contamos lo que nosotros pensamos a un montón de gente que está ahí sentada, esa gente va a pensar igual que nosotros, me parece que seríamos muy inocentes. Tenemos que hacer actividades que interpelen la forma de actuar de esa persona, digamos. Y creemos que la educación popular es el camino, construir saberes colectivos a través del diálogo, a través de situaciones problemáticas situadas en el lugar donde se está haciendo la formación, y a través de esas situaciones problemáticas poder encontrar soluciones colectivas. Y otra cosa que me parece que hay que trabajar mucho es no bajar la profundidad de los temas que se traten, sí bajar un lenguaje que no genere rechazo. Porque lo que vemos muchas veces es que el lenguaje, por el solo hecho de utilizar un lenguaje inapropiado, la gente se cierra. Y los que hemos trabajado toda una vida en el sistema educativo, sabemos que cuando un alumno se cierra, es complicado que aprenda, que abra su mente a aprender cosas nuevas. Y lo que necesitamos es mentes abiertas de aquellos que no creen, que empiecen a aceptar que hay otras formas de relacionarse entre los diferentes géneros, y tenemos que animarnos a salir de las charlas, digamos, y de que a una charla de sensibilización se le llame capacitación, y esas cuestiones que siempre marcamos cuando nos invitan. Ponerle charla de sensibilización y no le ponga capacitación, entendemos que capacitación tiene que ser otra cosa, y ir de a poquito cambiando la realidad, y sabiendo que el camino es larguísimo, que está lleno de obstáculos, que las personas que se están resistiendo a esto, afortunadamente son cada vez menos, pero que son poderosas, y que la resistencia es alta, y tratar de implementar lo que estemos convencidos que está bien, y que hay mucho también ansiedad en esta situación de pandemia de generar determinadas cosas, y por ahí no es el ambiente tan adecuado, porque es muy difícil cambiarle la manera de pensar íntima a una persona a través de una pantalla o una computadora. Es un desafío enorme, porque a las dificultades pedagógicas se le suman las dificultades tecnológicas, y eso complejiza muchísimo las cosas. Creo que el camino es por acá, tranquilo, sin ponerle más velocidad de la que se puede, porque todo lo que hagamos mal es
darle la excusa a las personas que se oponen a esto de que esto no nos conduce a ningún lado. Tenemos que ir lo más fuerte que podamos, pero lo que podamos, no lo que queremos, digamos. Y me parece que la ley Micaela hay que encararla como dijo Andrea, la mamá de Mica, cuando la ciudad de Gualeguaychú, el Consejo Deliberante de la ciudad de Gualeguaychú en Entre Ríos, decidió declararla ciudadana ilustre, a pesar de que no somos de Gualeguaychú, por su tarea militante después de lo que le sucedió a Micaela. Y Andrea lo que dijo es, yo tengo ganas de vivir muchos años, sé que voy a vivir muchos años, porque las mujeres de mi familia viven muchos años, cosa que es cierto. 95, 100 años es lo más común en la familia de Andrea, para las mujeres. Y Andrea conoció 4 tatarabuelas, que yo no conocí ninguna. Y Andrea dijo, pero a pesar de todo eso, la sociedad que Micaela soñó, una sociedad cercana a la que Micaela soñó, sé que no la voy a poder ver. Pero si no empezamos a caminar y a hacer cosas desde ahora, mis nietas, porque Micaela tiene 3 hermanos varones, dijo, voy a conocer alguna nieta y tal vez alguna bisnieta. Si no empezamos a hacer cosas ahora, ni mis nietas ni mi bisnieta van a poder estar en una sociedad cercana a la que Micaela soñó. Y eso es lo que nos toca a nosotros en este momento, creo que histórico, donde hay un gobierno nacional que tiene un Ministerio de las Mujeres, gobierno de Provincia de Buenos Aires, un Ministerio de las Mujeres, gobierno de Córdoba que tiene un Ministerio de las Mujeres, pero en el resto de las provincias, lo que era un área, ahora es una subsecretaría, lo que era una dirección, ahora es una secretaría, y hay un compromiso de los estados y de las entidades gremiales y de las asociaciones profesionales de acompañar como ustedes esta temática. Y ustedes tienen una responsabilidad mayor porque es una de las pocas leyes donde los colegios de abogados son consultores preferenciales frente a cómo implementar la temática. Creo que eso también las compromete y los compromete a cambiar la realidad santafesina. Porque nosotros tenemos que aspirar a cambiar las pequeñas realidades locales en donde nos toca incidir, y a partir de ese cambio de las pequeñas realidades locales, si somos muchos y en diferentes lugares que hacemos esa tarea, como le gustaba decir a Micaela, vivir en una sociedad mejor deja de ser una utopía y pasa a ser algo que puede ser posible. Así que muchas gracias. Gracias, Yuyo, a vos. La verdad que es un honor tenerte, y como decías, es un honor primero porque Micaela era una militante social, era una militante por la igualdad social, incluida también la igualdad de género, así que es un honor tenerte. Nos interpela, y nos interpela también para quienes como operadoras y operadores jurídicos creemos, aspiramos y soñamos a un derecho siempre teniendo como horizonte la inclusión social, que mitigue todas las desigualdades, todas estas desigualdades estructurales de las que venimos hablando, incluyendo las desigualdades de género. Así que, bueno, nuevamente un placer, y bueno, gracias a todos por compartir este espacio. Van a ser otros encuentros, 4 encuentros más que los esperamos. Ahora le paso la palabra a mi compañera de la comisión, Dayana. Day, no te veo. Sí, acá estoy. Hola a todos y todas. Bueno, Yuyo, amigablemente le digo así, no lo conozco personalmente, lo conocí hoy. La verdad que es una alegría enorme ver a tantos colegas conectadas, a los y las colegas, al directorio prácticamente completo, que eso también nos da fuerza para seguir, porque hay un apoyo de todo lo que venimos haciendo de parte de la comisión. También a las comisiones que comparten, comisiones, institutos dentro del colegio, nos parece fundamental poder seguir adelante con todo esto. Así que a todos y todas, muchísimas gracias, y muy importante lo que dijo, que en esto estamos todos y todas desconstruyéndonos, y es una charla de sensibilización, y creo que así terminamos en esta charla, sensibilizados, sensibilizadas de todo lo que nos contaba Yuyo, y bueno, obviamente también de lo que compartía Dora, pero
me parece que es un puntapié importantísimo que estamos dando dentro del colegio. Para no extenderme más, la idea era poder decirles que completen el formulario que pusimos en el chat. Es muy importante para la acreditación de esta charla de sensibilización y que puedan obtener un certificado, pero también para que podamos convocarlas y convocarlos para las próximas capacitaciones, formaciones, charlas de sensibilización que se van a seguir haciendo. Así que de mi parte era eso, y agradecer siempre a las compañeras de la Comisión de Género y Diversidad y de las demás comisiones que venimos trabajando fuertemente también para llegar al protocolo, al ansiado protocolo dentro de nuestro colegio. Gracias. Lu. Bueno, simplemente volver a darle las gracias por estar acá. La verdad que estamos muy contentos y contentas de poder poder iniciar este ciclo de formación y de instancia reflexiva. Quiero recordarles que van a haber 4 encuentros más, ¿sí? Que van a ser el 27, recuerdo fecha, el 27 de noviembre, vamos a abordar las violencias por motivo de género, de manera que justamente fuimos recogiendo algunas preguntas y demás para poder plantearlas en el próximo, si esto es solamente la apertura. Luego tenemos otra el 3 de noviembre para abordar masculinidades, y ya otras últimas 2 hacia el 18 de noviembre y el 25. Por supuesto, obviamente vamos a estar volviendo a mandar los correos, vamos a estarlos circulando por las redes del colegio, pero bueno, lo volvemos a decir. Y sí, para finalizar ya, queremos darle la palabra a Carlos Ensín, nuestro presidente del colegio, por estar acompañando. Gracias nuevamente a todos quienes están aquí, a todo el directorio, a integrantes de comisiones e institutos, a todos los que formamos este espacio, este colegio. Gracias. Bueno, buenas tardes. La verdad que me toca brevemente cerrar o decir unas palabras. Les agradezco la participación a Dora y a Yuyo por las exposiciones y por todo el texto y el enriquecimiento que nos han dado. Y después, en el nombre de Verónica Reynoso, nuestra vicepresidenta, el agradecimiento de todo el directorio y del resto de los colegas que participaron en esta reunión. Tenemos, la verdad, minoría y mayoría del directorio, que es muy bueno verlos acá, empleados del colegio, el resto de los colegas. Y bueno, creo que, como hemos dicho también en el Día del Abogado y la Abogada el 29 de agosto, este es un colegio comprometido con la perspectiva de género, aunque ustedes ven que todavía se sigue llamando Colegio de Abogados. Creo que, bueno, seguirá el trabajo para hacer de la comisión y del directorio para que vayamos avanzando y ayornándonos a la ley y a la nueva perspectiva. Así que les agradezco la participación y nos seguiremos viendo en los próximos encuentros. Muchas gracias. 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 Gracias a todos. Gracias.